Sí, rápidamente a la última entrevista del día de hoy vamos a hablar con Elena Selvas, que es abogada y especialista en Derecho Penal. Elena, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan desde Ushuaia. Hola Gonzalo, qué lindo estar en contacto con Ushuaia. Bueno, muchas gracias por atendernos, Elena. Bueno, habíamos estado viendo un trabajo tuyo que nos parecía súper interesante, que tiene que ver, bueno, con un tema que es súper complejo, ¿no? Que es básicamente este vínculo que hay con las redes sociales que tenemos todos, con Internet, con lo cotidiano, con el día a día, pero también fundamentalmente con las adolescencias involucradas en eso. Queríamos un poco consultarte por trabajo que vos habías estado presentando y trabajando que tiene que ver justamente con la experiencia de los adolescentes en los entornos digitales. Algo que está cada vez más difícil de abordar, pero ¿cuál es su vinculación en eso con la justicia restaurativa? Entonces, lo primero que te quiero proponer es si nos podés rápidamente aclarar de qué hablamos cuando hablamos de justicia restaurativa. Bueno, la justicia restaurativa viene a intervenir después de un daño o un delito, ¿no? Sí, Y cuando sucede esto, bueno, se aparta un poco del abordaje tradicional de la justicia, no es que la elimina, pero sí la complementa, va como por otro lado, digamos. sí, Y lo que tiene de lindo es que es una forma muy eficaz de reparar los vínculos que quedan dañados a través del delito. Entonces, lo que permite es darle voz y protagonismo a las personas y pensar en cuando se trata de adolescentes, qué importante que se puedan expresar, porque también esto va como mostrando la subjetividad de cada uno y va permitiendo un proceso reflexivo que se va llevando adelante con preguntas. Y en este diálogo va apareciendo la posibilidad de ubicarse en el lugar en el que uno estuvo cuando produjo un daño. claro. Y cuando se va avanzando en este proceso reflexivo y la persona se puede ubicar en eso que sucedió, porque digamos que en el proceso tradicional está representado por un abogado que le va a decir qué le conviene decir y qué no. ¿No? Y muchas, pero muchas veces lo que sucede es que la estrategia es no decir nada, ¿no? Es Ujú, negarse a declarar porque lo que uno diga puede ser utilizado en su contra, claro. digamos. Claro, En realidad, no es que, digamos, no se puede utilizar en su contra, pero ante la duda y para no meter la pata, se estila muchas veces no decir nada. Entonces el proceso sigue adelante con este silencio, ¿no? Y bueno, con estrategias de tipo legales que te va a permitir ubicarte mejor dentro de la causa, ¿no? Dentro del proceso. Claro. Pero en este proceso es al contrario, digamos, lo que se trata es de poder darle voz para que pueda expresarse lejos de la complicación de la causa, o sea, con total resguardo de lo que ujú. diga es confidencial, no va a aparecer después dentro del proceso, entonces se puede hablar con más libertad de lo que pasó específicamente y una vez que esto, digamos, avance de una forma que pueda reconocer la responsabilidad, bueno, la propuesta de reparación del daño, que no va a ser abstracta, sino que es importante convocar a la víctima para que diga qué necesita, de qué forma quiere ser reparada. Porque a lo mejor, bueno, lo que pasa en el proceso normalmente es que, digamos, la sentencia es conforme a la pena que establece el código, ¿no? Que para los chicos es la pena de prisión, porque la inhabilitación Claro. profesional no existe y la multa tampoco, y bueno, igualmente el proceso penal juvenil tiene toda una forma que es, digamos, no es como la del proceso de No, claro. adultos, Ujú. tiene otras especificaciones, entonces habrá que ver para qué lado va la causa, ¿no? Ahora, Pero lo que entiendo que estás diciendo es que no necesariamente porque una persona, si está, digamos, si tiene, vamos a ponerlo así, más de 18 años, el hecho de que le caiga una condena no necesariamente restaura el daño que yo le haya podido hacer a la víctima. Y no, porque muchas veces ese transitar el proceso, si la víctima queda un poco dejada de lado, que es lo que muchas veces sucede, porque ahora con la ley de víctimas está como la posibilidad de que sea convocada, pero esto mm, por ahí no se da de la forma más humana que podría haber, ¿no? Sí, Eh,
en la que pueda expresar qué necesita, porque no es que se le va a preguntar eso. A lo mejor, si necesita, sí, una medida urgente, como una restricción de acercamiento, bueno, eso sí, se puede disponer. Pero después, en cuanto a si necesita, por ejemplo, qué sé yo, eh, cubrir gastos médicos, cubrir gastos de psicólogo, o necesita un pedido de disculpas, eso no va a suceder Claro, en la causa, porque la causa va por un camino, claro. digamos, que está muy tabulado. Y esto, digamos, este concepto de la justicia restaurativa, ¿cómo se puede trabajar en términos de problemáticas que son modernas, pongámosle, ¿no? Las problemáticas de ahora que tienen que ver con el tema de las redes sociales y sobre todo vinculados a los adolescentes, ¿no? Nosotros hemos abordado este tema, como tantos otros medios de comunicación, en infinidad de oportunidades, y uno ve que los pibes y las pibas tienen capaz 2 o 3 cuentas, que hay mucho ciberbullying, está el peligro del grooming, que tiene también una gravedad importante, que me enojé con vos, entonces filtro fotos íntimas que nos sacamos Sí. en alguna noche de De aventura, qué alcohol, sé sí. yo. ¿Es un tema que se trabaja ese o todavía el avance de las redes va y la tecnología va mucho más rápido que lo que la justicia, el Poder Judicial y las instituciones logran hacer? Y bueno, mira, es una realidad que avanza muy rápido, es compleja, además eh, está pasando un montón, porque cuando vas a cualquier colegio y preguntas, lo que domina la preocupación de los chicos es eso, es el bullying y el ciberbullying, la publicación de imágenes no consentidas, la divulgación de videos, están como muy atravesados por eso, y para hacer hay un montón de cosas. Lo que pasa que es la justicia restaurativa que viene después de que sucedió el daño y las prácticas restaurativas que funcionan también como actividades que pueden ser para prevención o para unir grupos desunidos. Por ejemplo, hay un montón de dinámicas que se pueden hacer. O sea, eso es un valor muy grande que se puede aportar a estas situaciones, pero estamos en un momento como de darlas a conocer. No está difundido, la verdad que está poco difundido. Ujú. Eh, Ahora, bueno, en marzo va a ser el Congreso Argentino, el segundo Congreso Argentino, y hay varias personas que están trabajando en este tema, pero digamos que no está muy difundido a nivel comunidad, entonces es bueno darlo a conocer porque es una herramienta a la que se puede recurrir. Los colegios pueden, por ejemplo, pedir, si hay una asociación que esté trabajando, que proponga una, no sé, tenés una conversación y te dicen, tenemos este problema con tal grupo, tal grupo, tal grupo, bueno, a ver de qué modo hacemos las dinámicas como para tomar conciencia, ¿no? De esto que está sucediendo. Lo que pasa muchas veces es que si no se hace nada, termina en tribunales, pues se denuncia, y eso un poco hace darse cuenta de que es grave lo que sucede, ¿no? Porque normalmente las que son víctimas son las chicas, que entonces por su calidad de ser mujeres y adolescentes están como doblemente victimizadas. Claro. Además, eso se usa, digamos, es como muy destructivo, eh, tiene peligro de muerte, de autolesiones, es una cosa realmente grave. Sí. Entonces la denuncia por ahí lo que hace es activar como, bueno, como un marco que te hace dar cuenta que lo que pasa es grave, que es un delito, y bueno, pero esto a veces los chicos tampoco lo saben, entonces por ahí conversar con ellos, habilitar espacios de conversación, está bueno para que tomen conciencia, que son Ujú. cosas que pueden terminar mal desde el punto de vista de la vida y desde el punto de vista de la causa, Y eso que es, va a tener obviamente sus carriles legales que son para adolescentes, no es como un juzgado de adultos, pero digo, no es una cosa así nomás atravesar un proceso judicial, no tiene Claro. un peso para la claro, persona. claro. Ahora, me imagino que es un abordaje que hay que hacer que debe tener múltiples dimensiones, digo, la escuela, la familia, programas, instituciones, medios de comunicación. Sí. Lugares de salud mental. Y sí, sí, porque siempre es una red que hay que como que activar, ¿no? Y también desde el punto de vista de la protección de los derechos, para que el que está pasando una situación así de sufrimiento sepa a quiénes recurrir, ¿no? Y para esto es importante que cada uno esté en su rol, porque si vos vas a hablar con alguien que no te escucha, o si le explicas lo que te está pasando y te dice que no hay nada para hacer, que la cosa es así y que hay que aguantar, o lo tratas de comentar y te culpabilizan,
bueno, todo esto es como que genera más daño que lo que puede reparar, ¿no? Entonces, la verdad que tener como algunas herramientas de cómo actuar es importante. Para eso me parece que hay que habilitar los espacios para hablar de estas cosas, ¿no? Me quedo Y con eso de hay, la escucha, ¿no? Que lo acaba de decir la psicóloga, como algo muy importante. Porque hablamos con una psicóloga Antes que antes vos. que vos, Sí. sí, para que ella entienda. mira, Estamos hablando de otro tema que es suicidio, pero bueno, de todas maneras también la bueno, escucha. pero está ligado, Y sí, está Claro. ligado, porque la verdad que el bullying, ciberbullying muchas veces termina con intentos de suicidio o con suicidio, digamos, depende de la edad de los chicos, es como cuando van más directo a eso o bueno, o hay como algo anterior. claro. Y bueno, dentro de lo que mencionás y viendo también una cierta apertura por parte del Poder Judicial en estos casos, que lo tiene que hacer por un tema coyuntural y porque realmente estamos viviendo justamente esta época, pero en esta permeabilidad se arman en todas las partes del país equipos que están atravesados por esta temática y que son conscientes de que tiene que tener este abordaje. Y a mí me parece que es algo que, bueno, está bueno que se difunda porque empieza como, empezás cuando te pones en tema, empezás a encontrar otras personas que están en tema y bueno, puede que al final resulta que hay muchas personas que trabajan desde diferentes puntos de vista con algo parecido o que puede dar un complemento. Entonces armar la red está bueno porque en forma local o en forma, qué sé yo, intercomunitaria podés tener recursos que generalmente están en el territorio muchas veces y que no se conocen, porque hay muchas asociaciones trabajando. Sí. Hay que ser un poco artesanal en el armado de la respuesta, pero se encuentran lugares donde como viabilizar estas cuestiones, estos problemas, las demandas. Y otras veces es muy difícil, porque vos no tenés, eh, viste, qué decir y no conseguís turno, necesitas psicólogo y tenés que esperar 3 meses. Bueno, obviamente eso es una realidad y no tendría que ser así, eso es un problema realmente. Uh-huh. Pero cuando uno por ahí abre un poco más la mirada, encontrás asociaciones que están trabajando a las que se puede preguntar. Bien. Y eso da respuesta. Sin dudas. Ahora, desde la justicia se van incorporando cada vez más herramientas, como esto por ahí, este ejemplo que mencionábamos, en donde alguien dice, bueno, subieron mis fotos, sin mi consentimiento, están circulando fotos inclusive con inteligencia artificial, que hoy sucede bastante también seguido. Sí. Hay redes de varones, inclusive, que se han descubierto, se han dado a conocer más de 10.000 grupos de varones en Telegram, que hacen circular fotos, que son todas trucadas en general. ¿Qué tipo de herramientas tiene hoy esa víctima en la justicia, ¿no? Y o sea, hay que pedir la baja de las publicaciones, si es dentro de una escuela, hay que pedir, hay que hablar y contar lo que sucede como consecuencia, ¿no? Como para cortar el reenvío, para eliminar las fuentes, eh, para no, eh, bueno, depende del caso, ¿no? Pero no, no se estila sacar los celulares, sino pedir que eliminen los reservorios, digamos, o la fuente, y que no se siga reenviando como para limitar un poco lo que está sucediendo. Y después, una vez que llega la justicia lo que hace es, bueno, seguir como los pasos del proceso, ¿no? De Claro. individualizar el autor, ver qué tipo de delito es, y después, bueno, sigue la investigación, ¿no? Y donde hay allanamientos también para poder tener acceso a los celulares, a las computadoras, eh, y después, bueno, citar al responsable para que preste declaración y Ujú. después se verá cómo sigue eso, ¿no? Claro. Qué tipo de medidas se toma. Uh-huh. Pero bueno, digamos que Pero hay. para los adolescentes no es como, sí, sí, por supuesto, sí. Okay. Y te digo esto, digamos, la denuncia activa medidas que toman las fiscalías. Y después, una vez que la investigación está cerradita, en el sentido de que ya tenés identificado el autor, sabés qué delito es y si es punible o no punible, ahí verás qué tipo de medida tomarás. Claro. Sí.
si se suspende el proceso a prueba y tendrá que concurrir al juzgado. Bueno, habrá que ver también cuál es la situación para ver qué medidas tiene que cumplir. Y Elena, Siempre son adecuadas a la persona. claro, Sí, sí. vos desarrollás tu laburo en Quilmes, ¿no? Sí, en Y Quilmes. en esa experiencia que tenés vos ahí en la provincia de Buenos Aires, particularmente en la zona sur, los pibes, vos decías, muchas veces las víctimas son las chicas, ¿no? Pero bueno, la persona que esté involucrada, que haya cometido el delito, eh, Sí, ¿ocurre que no es consciente de lo que hizo? y sí, O sea, que es como porque la frontera entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en las redes sociales se desdibuja más que en el mundo físico. es un mundo que es real para, Sí, para las adolescencias. sí, Por ahí nosotros lo vemos diferente, ¿no? Pero es real, por eso el daño que provocan es tan real también, claro, porque lo viven de esa forma. Pero que hay como un impulso a veces de reenviar, que hay presión eh, para, para sacar una foto, que hay presión para hacerla circular, eso, bueno, puede estar también. Y después depende un poco de la, qué sé yo, de si está esta presión del grupo de pares o no, de la irreflexibilidad propia de la edad, un poco a veces tiene que ver con la personalidad, de quién se prende y quién no se prende, Sí, sí, claro. pero bueno, a veces las cuestiones grupales son fuertes, ¿no? claro. Y bueno, esto de ir eh, en grupo contra alguien también está, o sea, es una cosa presente. Sí, Pero bueno, siempre la edad te hace mirar un poco el contexto, ¿no? Que no se considera mucho antes de hacer una cosa, muchas veces se hace. ujú, No, cuando vos le contás que esto está dentro del Código Penal, que tiene una sanción, que puede dar lugar a un proceso, que te pueden allanar la casa, que puede haber un reclamo civil incluso, que también está la posibilidad de la justicia restaurativa. Eh, bueno, a veces les interesa y a veces no. claro, También, porque, digamos, pueden entender todo esto, pero por ahí tampoco les importa. claro. Por eso me parece que hay que buscar la forma de que el diálogo sea interesante. Y para esto hay muchas dinámicas que la práctica restaurativa trae que son muy buenas. Ujú, Y bueno, hay que capacitarse y tratar de hacerlo porque la verdad vale la pena. Buscar la forma de llegar, ¿no? Que sea interesante. sí, 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 es un sí, trabajo que recién empieza aparentemente también. sí, para ejercer que todos, pero sobre todo los más jóvenes puedan ejercer su libertad virtual, digamos, de la manera más protegida posible, ¿no? Sí, sí, también la educación socioemocional. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como distintos tipos de abordaje. Me parece que habrá que ver cuál es el mejor para el grupo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo educativo, ¿no? Desde Ujú, lo pedagógico, desde el tomar conciencia. Bueno, por ahí esto también, contar un poco qué sucede, pero ya te digo, depende de la edad también, si les interesa o no les interesa que le cuentes qué pasa después. Eh, Eso como que me parece que hay que ir con alguna propuesta, pero también adecuarla, ¿no? claro. Tenés que saber con quién estás hablando, conocer al otro antes de ver qué vas a proponer. Claro, claro, tratar de entender, de conocer al grupo, Y sí, a mí me parece que sí. claro. Y Elena, que después hay dinámicas como para romper el hielo, que eso claro, está bien, está sí. bueno Vos también. te referís medio como al entre. Sí, sí, que son cosas como que, por ejemplo, qué sé yo, la de las cuatro esquinas, que vos en principio podés estar de acuerdo, bastante en desacuerdo, pero cuando expresás tu punto de vista, después podés cambiar de esquina. Entonces, esta forma de ir cambiando de lugar y de ir escuchándose va generando, por ejemplo, la idea de que no estábamos tan en contra, que no es que tenemos tantas diferencias, pensar que los lugares son de conflicto y que el conflicto puede ser una oportunidad, que Ujú, puede ser transformador, que no quedarnos en esta polaridad que pasa muchas veces cuando sucede una cosa muy disruptiva, como que no tiene vuelta atrás y no, sí que tiene, o sea, hay que intentarlo, ¿no? Ujú, Pero como posibilidad real está. sin dudas. Eh,
de que el conflicto no sea la última palabra y no sea solo una batalla, no sea solo una contienda en el que uno sobrevive y el otro no, Claro, claro, sino que, bueno, abrir el diálogo puede ser transformador. claro. Elena, gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, espero que les haya gustado Sí, la entrevista. Y muy interesante. muchas gracias. muy Necesario. Me interesante. parece inagotable. Es Pero ina- bueno, es- recién empezamos. lo es efectivamente, porque además la tecnología avanza a pasos agigantados y también uno empieza a tener cierta distancia de algunos códigos, ¿no? A medida que va creciendo también. Y sí, por eso me parece que también el rol del adulto acá no es más el que quiere retar, poner en caja, sino que es cuestión de también asumir que uno muchas veces no sabe qué Claro, decir y bueno, y apostar a que en el diálogo puede aparecer algo nuevo también, como claro, forma de relación. claro. Bueno, eso. Gracias. Muy amable, muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes por el Que espacio. estés muy Bueno, bien. un abrazo. Igualmente, hasta luego. Igualmente. Chao, chao. Elena Selvas es abogada, especialista en Derecho Penal,